Hay un edificio en Brooklyn que parece sacado de Oxford. Piedra caliza tallada a mano, torres góticas, ventanas en saliente, de esas que sobresalen de la fachada. Y arriba del todo, almenas, almenas de verdad, como las de un castillo pequeño. Si lo vieras en una postal, sin que nadie te dijera nada, jurarías que es una universidad privada de esas donde un año de matrícula cuesta más que un piso. No lo es un instituto público, gratuito, abierto a cualquiera, construido en 1905, en un barrio de inmigrantes, para los hijos de familias que muchas veces acababan de bajar del barco. Ahora, coge el coche, conduce 15 minutos y mira cualquier escuela pública construida después de 1955. Un rectángulo beige, dos plantas como mucho, tejado plano, ventanas pequeñas o directamente sin ventanas. Parece un almacén donde guardar material de oficina, una caja, una caja gris para meter niños dentro. Y aquí está lo que casi nadie se ha parado a pensar. Esos dos edificios los levantó el mismo sistema escolar, en la misma ciudad, para el mismo tipo de alumno. Solo los separan unos 50 años. Entre 1905 y 1955 pasó algo, algo que lo cambió todo. Y lo más inquietante es que nadie lo votó. Nadie se sentó a decidir, vamos a dejar de construir escuelas bonitas. Simplemente ocurrió. La pregunta es, ¿qué ocurrió? Quédate, porque la respuesta tiene un héroe olvidado. Tres fuerzas que chocaron a la vez y un final que, cuando lo entiendas, te va a cambiar la forma de mirar el colegio al que fuiste tú. Bloque uno. El hombre que no se tomaba vacaciones. 1:20 a 3:10. El hombre que construyó aquel castillo de Brooklyn se llamaba Charles B. Heilothaten Snyder, y casi nadie conoce su nombre, lo cual es un escándalo, porque lo que hizo este hombre no tiene comparación. Desde 1891 hasta 1923, 31 años, fue el superintendente de edificios escolares de la ciudad de Nueva York. El responsable de cómo eran, por dentro y por fuera, los colegios públicos de la ciudad que en ese momento crecía más rápido del planeta. ¿Y sabes cuántas escuelas diseñó en esas 3 décadas? Más de 400. 400 escuelas públicas. Es, sin exagerar, una de las mayores expansiones de educación pública de la historia de Estados Unidos. Y él las llamaba de una forma preciosa. Las llamaba catedrales del aprendizaje. Snyder era un obseso del trabajo en el mejor sentido de la palabra. Cuentan que no se tomó ni un solo día de vacaciones durante casi 20 años seguidos, hasta que se jubiló. Pero no era solo cantidad. Era un ingeniero brillante resolviendo problemas que nadie había resuelto. Su mayor invento fue una idea genial, el plano en forma de H. Te explico por qué es tan listo. En Nueva York, el suelo de las esquinas era carísimo, pero era el que daba luz por los lados. Snyder dijo, ¿y si diseño el edificio con forma de H? Así, las dos patas de la letra crean patios interiores en medio de la manzana. Y de repente todas las aulas tienen ventanas, todas tienen luz natural y aire, aunque el colegio esté metido en el interior de un bloque y no en una esquina cara. Luz y aire para todos los niños. En 1891, cuando todavía nadie hablaba de eso. ¿Y dónde no había sitio en el suelo para un patio de recreo? Pues lo ponía en el tejado, recreos en la azotea. El tío resolvía cada limitación con una idea nueva. Más de la mitad de las escuelas que construyó siguen en pie y en uso hoy, más de un siglo después. Son algunos de los edificios públicos más bonitos de toda Nueva York. Pero lo más importante de Snyder no eran las torres ni las tallas de piedra. Era la idea que había detrás de ellas, porque para él, nada de aquello era decoración. Snyder creía profundamente que un edificio escolar es un monumento cívico, que la escuela es una pieza fundamental para construir una sociedad mejor, y que el edificio en sí mismo manda un mensaje al niño que cruza la puerta.
Piénsalo desde los ojos de aquellos críos. Imagina que tu familia ha llegado de Italia, de Polonia o de Irlanda la semana pasada. No hablas inglés, no tenéis dinero, vivís hacinados en un piso minúsculo, y un día te llevan a tu nuevo colegio. Y resulta que es un palacio, con torres, con patios, con vidrieras, con luz entrando por todas partes. ¿Qué te dice ese edificio sin decir una sola palabra? Te dice, tú importas, te dice, tu educación es tan valiosa que esta ciudad, que apenas te conoce, te ha construido una catedral para que aprendas dentro, aunque no hables el idioma, aunque llegaras ayer. Importas lo suficiente como para merecer esto. Ese era el plan. Esa era la apuesta de toda una época, que la belleza de un edificio público podía decirle a un niño pobre que su futuro valía la pena. Y esa idea murió. Murió por tres motivos muy concretos. Y lo fascinante, lo que de verdad quiero que te lleves de este video, es que esos tres motivos chocaron casi a la vez, en la misma ventana de tiempo, empujando todos en la misma dirección. Y aquí es donde la historia da el giro que no te esperas. Si te están enganchando estas historias, las decisiones invisibles que rediseñaron un país sin que nadie se diera cuenta, suscríbete ahora y activa la campana, que subo una cada semana. Porque lo que viene es el momento exacto en el que América decidió, sin decidirlo, que sus niños no merecían catedrales. Vamos con la primera fuerza. La primera cosa que pasó no fue dinero ni política. Fue una idea que cruzó el Atlántico. En 1937, la Universidad de Harvard contrató a un arquitecto alemán llamado Walter Gropius para dirigir su escuela de diseño. Y Gropius no era cualquiera. Era el fundador de la Bauhaus, la escuela de diseño más influyente del siglo XX. La Bauhaus tenía una doctrina, casi una religión, y se puede resumir en una frase brutal. El adorno es un crimen. Para esta forma de pensar, todo lo que Snyder representaba era directamente vergonzoso. Las torres, las tallas, las referencias góticas, todo eso era, según ellos, deshonesto, un resto del pasado aristocrático. La belleza decorativa era una mentira heredada de reyes y nobles. Un edificio, decían, debe parecer exactamente lo que es y nada más. Hormigón que parezca hormigón. Función pura. Cero ornamento. Y aquí está la clave. En menos de 10 años, todas las grandes escuelas de arquitectura de Estados Unidos, Harvard, Yale, el MIT, Columbia, estaban enseñando alguna versión de esta filosofía. Toda una generación de arquitectos salió de esas universidades entrenada para ver el trabajo de Snyder como una vergüenza, algo naif, pasado de moda, cursi. Los futuros arquitectos del país aprendieron a despreciar precisamente lo que hacía hermosas a aquellas escuelas. Pero ojo, porque las ideas, por sí solas, no construyen colegios. Los colegios los construye el dinero. Y eso nos lleva a la segunda fuerza. La segunda cosa que pasó fue, literalmente, una explosión de bebés. Es el famoso baby boom. Entre 1945 y 1964, al terminar la guerra, las familias americanas tuvieron tantísimos hijos que el sistema escolar estuvo a punto de hundirse bajo su propio peso. Te doy las cifras para que lo veas, porque son de locos. Se esperaba que el número de alumnos en las escuelas tocara techo en unos 37 millones. La realidad es que se disparó muchísimo por encima de esa previsión en cuestión de años. Millones y millones de niños nuevos, todos a la vez, todos necesitando un pupitre, un aula, un techo, ya. Para que te hagas una idea de la magnitud, casi la mitad de todos los edificios escolares que siguen hoy en pie en Estados Unidos se construyeron en ese intervalo de apenas 20 años. La mitad, de golpe. Los responsables de la época lo decían sin rodeos. El problema de la falta de aulas amenazaba con volverse caótico si no se tomaban medidas drásticas e inmediatas.
estaban desbordados. Y aquí aparece la disyuntiva que lo explica casi todo. Cada distrito escolar se enfrentaba a la misma elección imposible. Podían construirlas hermosas, o podían construirlas rápido y baratas. No podían hacer las dos cosas. Y cuando tienes una marea de niños llamando a la puerta y el presupuesto justo, ¿qué eliges? Eliges rápido, eliges barato, eliges el rectángulo. Una torre de piedra caliza tallada a mano tarda años y cuesta una fortuna. Una caja prefabricada se levanta en meses. La decisión, en ese contexto, casi se toma sola. Pero todavía faltaba la tercera fuerza, la que lo dejó todo sellado para siempre. 4 de octubre de 1957. La Unión Soviética lanza al espacio el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Una bolita de metal dando vueltas alrededor de la Tierra, pasando por encima de las cabezas de los americanos cada 90 minutos, soltando un vip, vip, vip que se podía oír por la radio. Y el país entró en pánico. De la noche a la mañana, América decidió que sus escuelas estaban fallando. La lógica fue casi absurda, pero caló hondísimo. Si los rusos tienen un satélite ahí arriba y nosotros no, será porque algún adolescente de Iowa no hizo bastantes deberes de matemáticas. La culpa, decían, era de las escuelas. El miedo se convirtió en ley. En 1958, el Congreso aprobó la Ley de Educación para la Defensa Nacional. Y por primera vez en la historia, el dinero federal empezó a entrar a chorros en las escuelas del país. Pero aquí está el detalle que casi nadie conoce y que es la clave de toda esta historia. Ese dinero no era para construir edificios bonitos, era para laboratorios de ciencias, para laboratorios de idiomas, para libros de texto, kits de química, formación de profesores en matemáticas, para todo lo que sirviera para ganar la carrera tecnológica contra los soviéticos. Era, específicamente, dinero para lo que pasaba dentro de la cabeza del niño. Y nada, absolutamente nada, para la piedra caliza, las torres o cualquier cosa que se pudiera ver desde la calle. Fíjate en el cambio de mentalidad, porque es enorme. La escuela de Snyder era un monumento cívico, un regalo de la ciudad a sus hijos. La escuela de después del Sputnik era otra cosa completamente distinta. Era un input, una pieza dentro de un cálculo de defensa nacional. Una fábrica para producir ingenieros que ganaran la Guerra Fría. Y cuando piensas en una escuela como una fábrica, pues claro que la construyes como una fábrica. Con esas tres fuerzas alineadas, la idea de que el adorno era un crimen, la avalancha de niños y el dinero solo para la ciencia, el resultado era inevitable. A principios de los años 60, en el estado de Nueva York, se propuso algo que unas décadas antes habría sido impensable: usar los mismos planos arquitectónicos, calcados en todos los terrenos, la misma escuela, una y otra vez en sitios distintos. Y casi nadie protestó. Ya nadie veía el problema. Poco después, una gran fundación financió un proyecto para desarrollar sistemas de construcción escolar prefabricada, piezas estandarizadas, escuelas idénticas montadas primero en California y después por todas partes. El objetivo, escrito negro sobre blanco, era construir más barato y más rápido. Lo consiguieron, pero hubo un resultado que no escribieron en ningún informe, porque ni siquiera lo veían como un problema: que cada escuela acabó siendo idéntica a todas las demás. Y un niño que entraba en una de esas cajas aprendía algo muy distinto de lo que aprendían los niños de Snyder. El niño de Snyder, al cruzar la puerta de su catedral, aprendía que su educación importaba, que él importaba. El niño de la caja beige aprendía, sin que nadie se lo dijera, otra lección: que su educación era un problema de logística, que él era una unidad a procesar, una cifra en una hoja de cálculo. El edificio siempre enseña algo. La única pregunta es qué. Y ahora viene la parte que de verdad escuece.
En los últimos 20 años, la ciencia se ha puesto a estudiar en serio cómo afectan los edificios al aprendizaje. Y los resultados han confirmado, uno por uno, todo lo que Snyder sabía por intuición en 1891. La luz natural en las aulas mejora de forma medible el rendimiento de los niños. La forma de una habitación cambia lo que ocurre dentro de ella. Hay datos de Nueva York que muestran que un niño tiene bastante más probabilidad de suspender un examen un día de calor sofocante que un día con temperatura agradable. El entorno físico no es un adorno, es parte del aprendizaje. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que aquellas escuelas sin ventanas de los años 70, las que se construyeron buscando ahorrar energía y por seguridad, estaban activamente haciendo que los niños aprendieran peor. Cajas diseñadas para ser eficientes que resultaron ser malas para los cerebros que metíamos dentro. Lo teníamos resuelto. Hace 120 años, un arquitecto que no se tomaba vacaciones en una ciudad llena de niños inmigrantes que no hablaban inglés, ya lo tenía resuelto. Luz, aire, espacio, belleza, dignidad. Y entonces, en apenas 15 años, entre la llegada de Gropius a Harvard y aquel primer VIP del Sputnik, lo olvidamos. Y esto es lo que más me fascina de toda la historia. No lo olvidamos porque alguien lo decidiera. No hubo una votación, no hubo un villano, no hubo un día concreto en el que América dijera, se acabaron las escuelas bonitas. Fueron solo tres cosas, alineándose a la vez, en la misma dirección, en la misma ventana de tiempo. Una idea, una avalancha de niños y un satélite ruso. Y una vez que se alinearon, nadie supo nunca cómo dar marcha atrás. Hay un detalle final que lo resume todo. Las escuelas que construyó Snyder hoy están protegidas como patrimonio histórico. Son intocables, las cuidamos como joyas. Y las que las sustituyeron, las cajas beige, las estamos demoliendo. Construimos catedrales para nuestros hijos. Luego dejamos de hacerlo. Y todavía no hemos encontrado la forma de volver a empezar. Las catedrales siguen ahí, en pie, en barrios de Nueva York, dándoles luz a niños que ni saben quién fue, el hombre que se las construyó. Solo dejamos de hacer nuevas. Así que la próxima vez que pases por delante de un colegio, el tuyo, el de tus hijos, cualquiera, párate un segundo y míralo de verdad. Mira qué le está diciendo a los niños que entran por esa puerta, porque ese edificio, en silencio, les está contando cuánto pensó la sociedad que valían.